Bueno, la charla que vamos a tener hoy tiene por objeto revisar dos indicadores que han sido muy utilizados a lo largo de la crisis como indicadores tanto de recuperación económica en el momento actual como indicadores de deterioro de la capacidad de pago de los países, ¿vale? Son concretamente los ratings o calificaciones de las agencias crediticias y el spread derivado de la deuda pública o llamado spread de crédito, lo que se ha llamado popularmente, para muchos que estáis aquí, que sois de comunicación, la prima de riesgo, ¿vale? Se ha hablado mucho en lo de la crisis de la famosa prima de riesgo y se ha utilizado de alguna manera como excusa para implementar la política de austeridad en Europa, ¿vale? Entonces, la presentación tiene un carácter, como todas las que estamos haciendo, un carácter crítico, pero también intentamos que tenga un carácter didáctico, de explicar bien cómo se confeccionan los ratings, cuáles son las decisiones que toman las agencias y cómo se debe interpretar bien el indicador del spread o de la prima de riesgo, ¿vale? Vamos a meterlo todo en un contexto, siempre intentamos en estas charlas, ya el otro día Rafa lo hizo, donde podamos dar a vosotros, al alumnado y a todos los que están presentes en la charla o puedan verla luego en diferido, herramientas para poder leer, para poder seguir investigando sobre el tema, porque creemos que son temas relevantes, temas de actualidad y donde se puede seguir trabajando, se puede seguir estudiando. Vamos a empezar introduciendo casi el final de la presentación de Rafa del otro día, la teoría de los mercados financieros eficientes. Un poco para que veáis en qué sentido puede ser crítico lo que vamos a exponer en relación con los ratings, en relación con los spreads, ¿vale? En teoría, estos dos indicadores son indicadores que se han considerado, entre comillas, indicadores de mercado, en el sentido de que se ha hablado a lo largo de toda la crisis de la opinión de los mercados. Ya decimos de partida, nosotros, que los mercados, y eso es una cuestión técnica, no tienen opinión. Los mercados son plazas donde se intercambian opiniones, eso sí, pero las opiniones provienen de los inversores. Unos son compradores, otros son vendedores. Es decir, el mercado en sí mismo no tiene capacidad para opinar, no podemos darle una personalidad jurídica que no tiene. Es más bien una plaza, un lugar de intercambio, que en este caso es electrónico en muchos casos, en los mercados financieros. Eso en primer lugar, ¿no? Cuando hablamos de los mercados financieros eficientes, nos referimos a una teoría que está implantada y por la cual Fama recibió el premio Nobel en 2013. La teoría de que los mercados pueden funcionar de forma eficiente. En principio, elaboró una teoría sobre el comportamiento del precio de las acciones, diciendo que en el futuro son impredecibles. Después, en 1970, elaboró esta segunda teoría de los mercados eficientes, mercados financieros eficientes. Leo literalmente lo que pone ahí. Dice, para desarrollar la teoría, que la competencia entre los agentes que buscan beneficio conduce a una situación de equilibrio en la que el precio de mercado de cualquier título constituye una buena estimación de su precio teórico o intrínseco, o lo que es lo mismo, el precio equivale al valor actual de todos los flujos de caja futuros esperados. Es como que la idea de que los precios recogen toda la información posible y en los precios está el futuro, en los precios está el riesgo de crédito, en los precios está toda la posible información de mercado y digamos que son un buen reflejo para el inversor de los flujos de caja futuros, ¿vale? En el caso de las acciones, los flujos de caja, como ya sabéis, las acciones se compran con la esperanza de poder obtener una rentabilidad futura que está relacionada con los dividendos que reparten las sociedades, ¿vale? Las sociedades anónimas se reúnen en su consejo de administración y decide repartir dividendos. El dividendo no está prometido en ningún contrato, por tanto puede ocurrir que haya dividendo, que no haya dividendo, pero lo normal es que si las acciones si las empresas quieren que los accionistas permanezcan en su posición, es que esos dividendos tengan que llegar, porque si no, claro, la rentabilidad no lo van a ver y van a deshacerse de esas acciones, ¿de acuerdo? A diferencia de los bonos, donde la rentabilidad según la hipótesis esta de los mercados financieros eficientes, los inversores serían una especie de autómatas inteligentes, capaces de determinar el valor intrínseco de la acción, ¿vale? Expresión del valor actual de esos flujos futuros, ¿vale? Entonces, concuerda un poco con la teoría, si habéis estudiado economía, y algunos de los alumnos que están presentes aquí, alumnas que han estudiado los cursos de macroeconomía de segundo y de tercero, donde ya se da la teoría del crecimiento económico y la teoría de las expectativas racionales. Congruente con eso, en el sentido de que se considera que los individuos podemos homogeneizarlos en torno a individuos racionales que pueden evaluar las perspectivas futuras de todas sus inversiones, ¿vale? Son capaces de conocer esos flujos futuros. La teoría de los mercados eficientes también se
se apoya en la idea de que existen arbitrajistas, existen algunos individuos en la economía que pueden intentar obtener beneficio sin poner dinero propio, sin poner recursos propios. Lo que se dice obtener un beneficio con las manos en los bolsillos, ¿vale? Estos arbitrajistas hacen que al final haya otros arbitrajistas que detecten su comportamiento e impidan justo eso, la posibilidad de obtener beneficio cierto, de manera que al final todo el mundo tiene que incurrir en algún riesgo cuando invierte. Un poco detrás de la teoría de los mercados financieros eficientes, no puede haber algunos agentes que se aprovechan de su especial conocimiento del mercado, sino que todos tienen perfecta información y por tanto todos, digamos, en fair play puedes actuar en las mismas condiciones, ¿vale? Son como jugadores que parten de la misma posición de partida, salen de la misma meta, no hay unos que salen más adelantados, ¿de acuerdo? Bueno, y los títulos, los instrumentos financieros reflejan toda la información disponible y recogen cualquier cambio en información rápidamente. De manera que la información de mercado es como el criterio básico para la teoría de los mercados financieros eficientes. Al final hay algunas aplicaciones de esto, concretamente hay una expresión que tenéis ahí en pantalla, que nos falta, es simplemente una aplicación de la teoría de los mercados financieros eficientes, en el sentido que la rentabilidad que esperarían los inversores de un título pues se puede medir como una expresión, como una ecuación, en donde aparecen dos partes. Una primera parte, que sería el rendimiento que se llama el activo libre de riesgo, que ahora explicaremos de qué va eso, ¿no? Que sería aquella rentabilidad que depende de instrumentos financieros en donde no hay riesgo ni de mercado ni riesgo de crédito. Es decir, donde esos instrumentos, sus bonos, por ejemplo, se van a pagar seguro, ¿vale? No hay posibilidad de que un agente, no existe la posibilidad de que un agente impague, ¿no? Haga default, ¿vale? Y además aparece un factor de ponderación que vamos a llamar beta, que va a ser una medida de riesgo, concretamente es una medida de volatilidad, para que entienda un poquito más de estos temas, ¿no? Y después hay una diferencia entre la rentabilidad esperada, que depende del activo, respecto a ese activo libre de riesgo. Esto es una expresión muy utilizada para calcular lo que se llama una tasa de descuento, que después se utilizará en el cálculo de esos flujos futuros, traerlos a valor actual. Un poco se presupone que todo esto es posible hacerlo, que un agente es capaz de hacer todas estas operaciones, que existen indicadores para poder hacer estas operaciones, que son, digamos, los agentes racionales, inversores muy inteligentes, capaces de traer a valor actual todos los flujos futuros de los instrumentos financieros. Las acciones, pensemos en las acciones de esos dividendos. Vale. En la práctica, os recomiendo que leáis la lectura de Ángel Vilariño, del año 2013, de la revista de Economía Crítica, donde se analizan todos estos factores y cómo, en qué medida pueden ser criticados, ¿no? Entonces, el artículo se llama "Los mercados son eficientes para algunos". Vuelvo a repetir lo que dijo Rafa la semana pasada, y es que en el 2013 se da el premio a dos autores que dicen lo contrario, uno del otro. Fama intentó, a lo largo de su historia, demostrar que los mercados son eficientes y que además es imposible la predecibilidad del precio futuro de los activos. Schiller decía todo lo contrario. De manera que vemos un punto de discordia entre economistas. Y todas las conferencias que vamos a dar van a aparecer puntos de discordia entre los economistas. Repito la idea de que la economía es una ciencia social. Una ciencia que estudia fenómenos en donde hay múltiples factores afectando al fenómeno. Y donde es muy difícil recoger todos los factores en un laboratorio. No se puede hacer lo que se llama un diseño experimental. Y por tanto, todas las teorías pues tienen, al final, estudios que se circunscriben a una región, se circunscriben a un conjunto de población, y lo que extraigamos de un estudio difícilmente puede ser generalizable para el conjunto del mundo. Esa universalidad de los resultados no es posible en economía, en nuestra opinión, ¿vale? Bueno, ya lo digo ahí, esto justamente hay problemas, hay otros autores que estudian los problemas de los mercados eficientes, es decir, los mercados en general, ¿no? Problemas que se manifiestan y que vamos a ir viendo algunos de ellos. En concreto ahí se cita alguno, ¿no? Por ejemplo, los efectos arrastre, es decir, si los mercados son eficientes y yo soy capaz de evaluar, soy capaz de predecir el valor actual, o de determinar el valor actual de los flujos futuros, entonces yo no me tengo que dejar influir por ningún otro inversor en el momento actual. Y está probado, ¿no?, la capacidad de arrastre de unos inversores sobre otros. Al hilo de la crisis vamos a ver que se ha producido ese efecto arrastre. Año 2010 aproximadamente es cuando se produce, ya lo explicará Nuria, ¿no?, el problema del spread de la deuda, y unos inversores actúan movidos por otros inversores, ¿vale?
O sea, unos toman la decisión de deshacerse de la deuda portuguesa, de la deuda griega, y otros inversores le siguen. El efecto arrastre conocido, ¿no? Luego aparecen otros problemas de información que están citados ahí, por si os interesa, que es, por ejemplo, pues cómo los precios cambian en un momento concreto de la semana. O cómo la profundidad del mercado depende de unos meses en concretos. La profundidad o liquidez del mercado, es decir, que haya muchos agentes vendiendo o comprando, no es estable a lo largo del tiempo, sino que va cambiando. Y en función de esa profundidad, pues los precios son más determinables o menos, ¿no? Bueno, y en concreto, en esa misma línea, se circunscriben los dos indicadores de los que vamos a hablar ahora. Los indicadores, el rating y el spread, no se pueden considerar unos indicadores que cuadren con la idea de los mercados eficientes, ¿vale? Sin embargo, cuando se habla del rating y el spread, parece como que los inversores toman esas referencias como indicadores de mercado. Vamos a intentar explicar por qué en realidad son imperfectos. Eso es lo que vamos a intentar decir. Y si son imperfectos los indicadores, son imperfectos aquellos que toman decisiones en base a esos indicadores. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con el rating. Bueno, ahí os digo un poquito el tema del resto de los activos, ¿no? Dice, es fundamental el rendimiento del activo libre de riesgo. ¿Cuáles son los activos libres de riesgo? Porque al final, tanto el rating como el spread intentan dar información a los agentes que desconocen información sobre los instrumentos financieros. En concreto, los bonos, ¿vale? Hemos visto un poquito, los que estáis conmigo en clase, que es un bono, ¿no? Un ejemplo de todo lo que vamos a contar, ¿no? Y hemos visto que en los bonos hay un emisor de los bonos, puede ser el Tesoro español, ¿no? Que necesita financiación y entonces lo que hace es emite bonos y hay unos compradores de los bonos que cuando pagan el precio están dándole el dinero al gobierno, están financiando al gobierno. ¿A la espera de qué? De que le devuelvan una cantidad en una fecha final o bien unas cantidades periódicas que se llaman cupones, ¿vale? Entonces, el problema del inversor que compra el bono es que dude. Primero, puede tener un problema de que simplemente está especulando y quiere saber si el bono mañana va a valer más que hoy. Bueno, pero al margen de eso, hay un segundo problema y es el riesgo de crédito. Es decir, que el inversor dude de que el Estado español, o el Estado portugués, o el Estado griego, le pueda pagar. Esas dudas intenta complementarlas justamente viendo algunos indicadores. Uno de los indicadores que se han confirmado a lo largo del tiempo como un indicador útil para los inversores, otra cuestión es de qué manera se elabore, pero que los inversores lo han tomado por bueno, son los ratings de las agencias de calificación. Calificaciones crediticias. Es decir, yo no tengo capacidad para evaluar perfectamente, ya en sí mismo la existencia de un rating te habla de la idea de una imperfección. Lo que pasa es que esa imperfección, en principio, pues estaría suplida por otro agente de mercado, que son las agencias de calificación. Es decir, yo ya no tengo esa capacidad para evaluar el riesgo de crédito y hay otros más especializados que yo que me ayudan a la hora de tomar la decisión de comprar un bono, por ejemplo, ¿no? Que serían las agencias de calificación. ¿De acuerdo? O bien me fío de otros indicadores que aparecen en pantallas, por ejemplo en Bloomberg, que son la prima de riesgo o el spread. ¿Más prima de riesgo? Más riesgo. Interpretan los inversores, ¿vale? Siempre y cuando creamos que esa prima de riesgo refleja el riesgo de crédito, todo estaría correcto, porque digamos, son dos indicadores de mercado que complementan la idea del inversor yo no tengo claro si tiene más o menos riesgo, pero hay otra variable de mercado, ¿vale?, que puede ayudarme a tomar la decisión. ¿De acuerdo? Bueno, en esto vamos a basar toda la presentación. Si son realmente variables que reflejan el riesgo de crédito de los agentes o si plantean problemas tanto en su metodología como en su interpretación. La conferencia tiene mucha actualidad porque lo que ha pasado al hilo de la crisis es que los gobiernos, después de una primera fase de rescate bancario, como ya sabéis, ¿vale?, el 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers cae, en Europa se produce una crisis, una restricción grandísima de crédito, pero hay una primera oleada de bancos que son alemanes, que son del Reino Unido, que son de Bélgica y otros países, ¿no?, pero no de España en concreto, ¿vale?, que tienen problemas y deben ser rescatados. Hay dinero público que se dedica a ese rescate. Esa primera fase se complementa con una segunda fase donde el crédito plantea problemas de consumo y de consumo y de inversión y deprime la demanda agregada. ¿De acuerdo? En esa segunda fase es donde entra España. Ante una menor demanda agregada aparece una menor producción y renta y eso deprime los impuestos, los ingresos públicos españoles y hace que aumenten al alza los gastos. Eso lo va a contar Nuria después un poquito más deprisa, ¿no? Pero al final lo que ocurre es que hay una etapa concreta en donde vais a ver
que los inversores necesitan alguna información extra, justamente alguna información extra, sobre la calidad crediticia de los estados. Se pone en cuestión en la prensa, en los medios, la calidad de crédito de los estados. Se dice, España puede tener un problema de sostenibilidad fiscal futura. Portugal, Grecia, ¿vale? Se habla de Irlanda, entran todos en el saco, todos los países que forman parte de esas siglas, ¿no? De las PIGS, ¿no? De los mal llamados, ¿no? Pero es un término acuñado, ¿no? Por The Economist, ¿no? Y entonces, el gran problema que los inversores tienen en la cabeza es que en el futuro haya unos intereses para la deuda muy altos y los países no puedan pagar. Esa es un poco la nebulosa, el problema que hay, ¿de acuerdo? Que no sea sostenible la deuda. Y basándose un poco en mirar esos indicadores que estoy diciendo, el rating, el spread, ¿vale? Y en función de eso, la Unión Europea ha puesto cartas en el asunto y ha dicho, esto hay que solucionarlo mediante políticas de ajuste presupuestario, las llamadas políticas de austeridad. Este es el origen del problema que vamos a contar después. Bueno, vamos con los ratings. Vamos a entrar en primer lugar con los ratings. Primera cuestión, para poner puntos sobre las IES, intentar contar de manera objetiva por qué creemos que los indicadores traen problemas en sí mismos. En primer lugar, el rating no es ninguna información que hagan sesudos investigadores a través de modelos econométricos o estadísticos. No es eso, por mucho que pueda pensarlo alguien. El rating es un juicio que da el comité de rating, que puede ser de un banco, que puede ser de una agencia de calificación, en este caso los que estamos hablando son de agencias de calificación, pero al final hay un juicio que sale de una decisión colectiva. Y lo que hacen las agencias en sus metodologías es introducir qué están mirando ellos. Es decir, ellos tienen una metodología, ellos utilizan una serie de variables que les sirven para tomar la decisión. Pero ellos se basan en esas variables, pero al final la decisión la toman ellos colectivamente, como una junta de vecinos, ¿vale? Para que se supone que con una cualificación, ¿no? Con un estudio previo, en este caso de los países. Ya sabéis que las calificaciones crediticias no solamente se hacen a los estados, o a los instrumentos que emiten los estados, sino también a los instrumentos que emiten las corporaciones, las empresas. ¿De acuerdo? Luego, de momento, primera noción importante es un juicio. Los modelos de cada agencia varían. Es decir, no digo que tomo un juicio, pero lo tomo sobre la base de distintas metodologías. Sin embargo, hay tres grandes agencias, como ahora veremos, que son Moody's, Standard & Poor's y Fitch, que con sus distintas metodologías, al final, sus juicios se van pareciendo entre ellos. O sea, al final, aunque las metodologías son muy diferentes, los juicios, llegada a una época de incertidumbre, los juicios, las decisiones que toman en torno al rating que asignan, por ejemplo, a España, se van pareciendo en el tiempo. No difieren notablemente. ¿Vale? Aquí veréis un poco la idea de las calificaciones crediticias, cuando surge, no le voy a dedicar mucha importancia. Justo antes de la Primera Guerra Mundial ya hubo una primera calificación, en este caso estamos hablando de una calificación de bonos soberanos, ¿vale? De Moody's, pero esto es digamos el precedente histórico. Fue en los años 80 cuando aparece toda la necesidad de invertir en deuda pública. Esto procede de una etapa anterior. Recordad, la crisis del petróleo libera una cantidad de liquidez enorme, los llamados petrodólares. La plaza financiera del Reino Unido empieza a negociar todo tipo de instrumentos financieros y la deuda pública se convierte en un instrumento muy negociado. Aparece todo el desarrollo de las entidades que negocian con renta fija, los fondos de inversión. Al hilo de eso, pues aparece mucha emisión de deuda, que no solo es pública, sino que también es corporativa, y mucha necesidad de tener información sobre esa deuda que se está negociando en los mercados. Aparecen mercados secundarios de deuda, ¿vale? Y, por tanto, es necesario que alguien ayude a tomar las decisiones sobre compra de bonos, y esas agencias de calificación empiezan a tener un negocio grande y boyante, ¿no? En el cuadro siguiente, luego digo que, además, los mercados emergentes se van desarrollando paulatinamente de los 80 y los 90, todo el sudeste asiático y Latinoamérica. Y esos mercados emergentes se sabía ya de partida que los gobiernos podían tener riesgo. Y eso anima todavía más a los inversores a consultar las calificaciones crediticias de las agencias de calificación, ¿vale? Esa idea de los emergentes ha sido una idea que se han inventado los propios bancos, ¿no? Para dar una idea de, son emergentes, tienen riesgo, pero también dan rentabilidad, ¿no? Interesa invertir en ellos. Esto es un poco la idea de lo que han crecido las calificaciones soberanas desde, fijaos, desde el año 75 en adelante. Hay un crecimiento
pues podríamos decir de tipo exponencial, ¿no? Cómo han ido aumentando el número de los gobiernos soberanos que han recibido una calificación crediticia, pasando desde, pues prácticamente de cero, ¿no?, hasta aproximadamente el número máximo está en 120 países calificados. O sea, esto da una idea de que las agencias de calificación han ido en el tiempo cobrando importancia, han ido haciendo más negocio. Y por tanto, ese oligopolio de esas tres agencias se ha ido convirtiendo en una especie de lobby de presión también, ¿no? Ha ganado cuota política en el mundo actual, en el mundo económico actual. El rating, tal como se establece, no es ningún indicador que esté valorado en unidades monetarias. Es un indicador ordinal, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues que un mejor rating implica, un país que tiene un mejor rating, se le está dando la idea de que puede incumplir menos que aquel que tiene un rating peor, ¿vale? Y se establece una serie de letras para hacer esa clasificación. No se hace una clasificación numérica, sino una clasificación por vía de letras. ¿Tenéis? Bueno, ahí tenéis un poco la idea, ¿no? Si el rating de A, un país A, es mejor que el rating de B, es que la capacidad de cumplimiento de las obligaciones de crédito de A es mejor que la capacidad de cumplimiento de las obligaciones de B, ¿vale? ¿Cuánto más? A eso no contestan los ratings, ¿vale? No está para eso. Ahí tenéis las calificaciones crediticias con las tres agencias, Moody's, Standard & Poor's y Fitch, ¿vale? Tenéis hay dos grandes grupos, estas dos tablas que siguen indican los dos grandes grupos de las calificaciones crediticias. El primer grupo es el grupo de grado de inversión. Aquí se calificarían a los países o los instrumentos, ¿vale?, que consideramos adecuados si somos agentes que buscan una mínima aversión al riesgo. Es decir, lo que queremos es invertir con cierta seguridad. Lo que pasa es que dentro de ellos hay más seguridad o menos. El indicador que da más seguridad sobre que el emisor de instrumentos financieros, de un bono, por ejemplo, es aquel que puede cumplir con total seguridad sus obligaciones de pago, es el que está más arriba. El AAA se llama, AAA. Cada agencia utiliza una nomenclatura distinta, pero se parecen bastante, como veis, ¿no? Ahí, pues AAA, ahí ponen las tres, Standard & Poor's y Fitch lo ponen en mayúscula y los otros lo ponen con una minúscula, ¿no? Pero al final es lo mismo, ¿no? Luego viene AA, luego viene A y luego el triple B. Que es donde está España ahora, ¿no? El triple B. Estos se llaman los instrumentos y países en grado de inversión. Si eres triple B, se supone que tienes una calificación crediticia peor que si eres doble B. Y que el doble A tiene más capacidad de pago que el doble B, ¿vale? Un poco siguiendo esa relación ordinaria. Esto es importante porque cuando un país está en la picota, está justo en el límite inferior de este primer grado, el grado de inversión, un cambio de la calificación crediticia por parte de las agencias puede provocar un efecto poderoso sobre los mercados financieros. Yo viajo mucho a Latinoamérica y recuerdo hace 2 años me comentaron, Banco Central de Perú, me comentaron que el banco estaba deshaciendo todas las posiciones en deuda portuguesa porque habían justamente rebajado su calificación pasando de grado de inversión a grado de especulación, ¿no?, que es el siguiente grado. O sea, muchas instituciones tienen incluso en sus estatutos la obligación de deshacerse de la deuda cuando cambia de grado de calificación crediticia y pasa de grado de inversión al siguiente grado, que vamos a ver si se llama grado especulativo. Por ejemplo, muchos fondos de pensiones lo tienen establecido así en sus estatutos. Luego, la decisión de cambio no produce un efecto que es neutral en los mercados. Bueno, yo doy una información y no pasa nada. Hay muchas instituciones que no toman la decisión en ese momento, sino que está establecido en los propios estatutos que se deshacen de esa deuda. Y eso provoca un movimiento vendedor en los mercados de deuda, automáticamente. Luego, las agencias tienen un grado de influencia importante en las decisiones de los inversores, puesto que estos fondos son una parte importante de los mercados financieros. El siguiente grado es el grado especulativo que tenéis ahí, que va desde el doble B hasta el grado de default, ¿no?, el último grado, y cuando estás ya en el triple C ya estás en una situación de mucho deterioro. Se supone que los instrumentos que están detrás de estas calificaciones son tanto o debes dar más rentabilidad cuanto peor calificación tengas, porque si no la gente no te compra el instrumento, ¿vale? Bueno, un poco se ha entendido esta idea, ¿no? Bueno, las tres agencias conocidas son Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Las agencias tienen cada una su metodología, cada una diferente. Ahí tenéis una idea de la calificación crediticia
en la metodología para calificar de Standard & Poor's. Hacen una serie de puntuaciones sobre el perfil político y económico de un país, o de un instrumento financiero, o de un emisor, ¿vale? En este caso estamos hablando de la soberana, pues será de los países, ¿no? El perfil de flexibilidad de desempleo, que sería examinar variables económicas fundamentalmente. Ahí lo que aparecen es cómo lo hacen, con una puntuación política y una puntuación económica, una puntuación externa, una puntuación del grado de cumplimiento fiscal o de déficit fundamentalmente, y puntuación monetaria, ¿no? Y por último, se saca un nivel por el juicio de ese comité. Las otras, pues tienen otras formas de calificar. Por ejemplo, en el caso de Fitch se establecen 12 categorías con múltiples variables analizadas, como pueden ser factores demográficos, educativos, análisis de mercado de trabajo, estructura de la producción, dinamismo del sector privado, equilibrio de oferta y demanda, balanza de pagos, etc. Las reservas es una variable importante, ¿no?, que se analizan a la hora de tener en cuenta la puntuación, o para designar la puntuación. Nuria hace un tiempo hizo un trabajo muy profundo, que está publicado en el Instituto de Estudios Fiscales, en donde analizaba la conexión entre estas variables económicas y el resultado de los indicadores. Y al final, de todo ese gran grupo que aparecía, depende de cada agencia, ¿no?, pero de ese gran grupo de variables se podían seleccionar unas poquitas como determinantes del nivel de la calificación crediticia. O sea, al final, aunque digan que examinan muchas, son unas pocas las que pesan, analizado esto de manera estadística, ¿no? Bueno, pero luego aparte está el gran problema de que si sus decisiones esas decisiones son completamente neutras. Y este es un tema para poner en cuestión también, porque las agencias al final son sociedades, son empresas. Y como empresas están participadas por otras empresas. Y parte de estas empresas, ha sido una crítica que ha surgido, no la he hecho yo solo, la hace, como ahora veremos después, la hacen el propio Fondo Monetario Internacional, Julio Segura, ahora veréis que también cuestiona el tema de las agencias, porque hay entidades de inversión, ¿vale?, sociedades de valores, en este caso sociedades de inversión, fondos de inversión, sociedades gestoras de fondos de inversión, importantísimas y muy potentes a nivel internacional, que forman parte del accionariado de Moody's y de Standard & Poor's en concreto, ¿vale? Veis ahí que aparece, por ejemplo, el Berkshire Hathaway, que es un conocido fondo de inversión, ¿no? Y como ellos muchos más, porque todo lo que hay ahí son fondos de inversión, en realidad, ¿vale? O sea, digamos que están participados por aquellos que invierten por toda la parte de la población que acumula riqueza financiera a nivel mundial, ¿vale? Si analizamos la lista de Forbes, muchas de las entidades que aparecen ahí como las que participan en las agencias de calificación, aparecen como sociedades de valores de los ricos, llamado así, ¿no? O sea, de los 3 primeros, por ejemplo, de la lista Forbes, que están el Carlos Slim, Bill Gates y Amancio Ortega, tienen relaciones con esas sociedades. De manera que se puede hablar de un intrincado mundo de relaciones entre sociedades de valores y luego decisiones que a ellos les afectan, que son las calificaciones crediticias. Entonces hay quien pone en cuestión esto. Nosotros creemos que alguna relevancia tiene hablar de esto, ¿no?, porque no es algo neutro, ¿no? No quiero decir que luego la decisión esté siempre condicionada, pero que ahí hay algo para pensar que pueda estarlo, ¿no? Fitch está controlado por un solo grupo prácticamente, ¿no? Está puesto ahí, es una entidad francesa en este caso. Las críticas las he puesto ahí, ¿no?, para que las veáis, lo que dice Julio Segura, por ejemplo, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores Español, en su día dijo: el problema más conocido es que están inmersas en un conflicto de intereses claro. Es que hay un poco para describir lo que estoy diciendo, ¿no? En la medida en que la mayor parte de sus ingresos provienen del asesoramiento y el diseño de emisiones de sociedades y activos a los que luego califican. Las dudas sobre el comportamiento de las agencias se remontan a crisis anteriores, pese a lo cual se ha otorgado incluso un papel como instrumento regulador a sus calificaciones al exigir determinado nivel de las mismas para poder emitir ciertos productos, ¿vale? O sea, cada vez se les está dando más importancia y sin embargo hay un claro conflicto de intereses. Por lo que estamos diciendo, porque justamente además cobran por dar la calificación. Es su propio negocio, ¿no? El Fondo Monetario Internacional dice lo siguiente en octubre de 2010, hace recientemente, ¿no? Es difícil mantener un modelo comercial en el cual paga el usuario porque no se puede restringir el acceso a las calificaciones y porque éstas tienen una característica de bien público, ya que reúnen información privada y difícil de obtener. Por lo tanto, es preferible mitigar los conflictos de interés que plantea este modelo, divulgando toda calificación preliminar obtenida y haciendo constar quién la pagó, porque esa es otra, ¿vale? Es decir, que no hay información sobre las transacciones entre los emisores y las agencias no es conocida, ¿no? ¿Vale? Está claro esta primera parte, ¿no?
Luego, hablemos de qué hacen las agencias. Hemos dicho quién son las agencias, cómo toman sus decisiones, que hay una imperfección. La idea que queremos dejar caer es que esto de la información perfecta nada, porque hay una imperfección en la propia toma de decisiones por parte de las agencias, pero luego vamos a estudiar un poquito su historia, ¿no? Y a lo largo de la historia ha habido manifiestos errores de las agencias que ellos bien se han cuidado de decir que no son errores realmente, porque como eran juicios, yo me puedo equivocar. Es decir, que yo ya lo reconozco, las propias agencias han hecho estas declaraciones, ¿no? Era un juicio que en su momento, con la información disponible, tomaron, pero ¿por qué no me voy a poder equivocar? Lo que ocurre es que esas equivocaciones siempre guardan una característica común, y es que cuando aparecen periodos de crisis financiera, de los cuales hablamos el otro día, estallido de burbujas, ¿no? Cuando aparece ese momento, aparece el fenómeno de rebaja continuada de calificaciones, una escalada en la rebaja de la calificación. Fijaos que el rating debería anticipar el futuro. Si fuera una variable de mercado, el rating estaría dando una información para el inversor de la capacidad de pago futura, la posibilidad de cumplimiento futuro de las obligaciones de pago por parte de los emisores de bonos. Eso debería ser. Lo que no puede ser es que el rating vaya después de la información. Es decir, utilizando el símil, el rating no puede ser una calificación forense. Es decir, declaro que está muerto o que se está muriendo. El país está muriendo, entonces yo rebajo la calificación. Es que eso no es el rating. Eso no debería ser, según la propia metodología de las agencias. El rating debería dar información al inversor sobre lo que podría ocurrir en mañana. Cuando se producen las crisis, aparecen hechos que determinan que la calificación era muy alta, por ejemplo. Un país que está en AAA y de repente este país está teniendo muchos problemas. Y poco a poco, en pocas fases, aparecen rebajas continuadas de la calificación. Ahí tenéis la crisis asiática, la calificación de la deuda pública a largo plazo en divisas de Tailandia. Estos países emergentes emiten en divisas extranjeras, ¿vale? En dólares, lo más habitual, ¿no? Y fijaos Standard & Poor's cómo pasa del año 89 al año 97 la calificación del grupo grado inversión, del grupo A, al triple B, o sea, al límite. Y después Moody's, un poco lo mismo, de A2, que bueno, viene en la misma categoría del otro, ¿vale? Hasta el triple B. Y luego incluso BA1, ¿no? En su propia clasificación. O sea, rebaja muchos grados, y además fijaos, 13 de febrero, 8 de abril, 18 de septiembre, 1 de octubre, 27 de noviembre, 21 de diciembre, como diciendo, me ha pillado el toro. Me ha pillado el toro, necesito hacer una rebaja continua. En el caso de Corea, pues un poco lo mismo. Rebajas continuas y en muy poco tiempo. En noviembre 2 veces, Fitch, en diciembre 2 veces, en octubre, noviembre, diciembre, Standard & Poor's, noviembre, diciembre, o sea, cuando estalla la crisis. En el caso de la crisis de la subprime, las agencias han tenido también este fenómeno de rebaja, de escalada en la rebaja. Ahora le voy a pasar a Nuria el micrófono para que os cuente un poquito esta rebaja en el caso de la crisis europea, ¿no? Pero además ha habido una intervención importante en otro sector. La crisis se ha fraguado por muchos factores, que ya el otro día Rafa os comentó, pero sobre todo hubo un detonante, ¿no? A ver, se ha hablado mucho de los productos tóxicos, ¿no? Productos tóxicos, de activos tóxicos. En realidad esos productos tóxicos tenían una naturaleza que ha sido conocida a posteriori, ¿vale? Que dependía del diseño de unas entidades que no son bancos comerciales, son bancos de inversión. Uno de ellos fue el que cayó, Lehman Brothers, JP Morgan es otro ejemplo, Goldman Sachs es otro ejemplo. Son bancos de inversión porque son bancos que asesoran a los bancos y cuyo negocio es diseñar estructuras, diseñar productos financieros complejos, en muchos casos, ¿vale? Para que los bancos hagan negocio. Y ellos se dedican a la colocación y el aseguramiento de esa operación y el propio diseño. Y lo que cobran son comisiones. Digamos que estos se juegan poco en el sentido de que ellos cobran por sus servicios de diseño, asesoramiento, colocación y aseguramiento de que se va a colocar la emisión. Porque también los bancos de inversión, igual que le pasa a las agencias de calificación, tienen una intrincada red de conocimientos de sociedades, empresas, y por tanto pueden intentar ayudar a los bancos a colocar esas emisiones, ¿no? Es decir, que son creadores de negocio realmente. El caso es que los llamados activos tóxicos, que al final fueron estructuras de titulización, no hubieran tenido el éxito que tuvieron. Al final lo que se hacía es que los préstamos que dan los bancos, que no son líquidos, un préstamo no se puede vender, ¿vale?
se colocaban a través de una estructura que se llama las sociedades de propósito especial en emisiones de títulos que sí se podían comprar. De manera que los bancos obtenían la liquidez inmediatamente. Pero esas estructuras, para poder venderlas, había que calificarlas. Y las agencias entraron en la calificación de esas estructuras de crédito. Se han llamado los CDO o Mortgage Backed Securities. Son las hipotecas, ¿no? Son títulos derivados de crédito que están vinculados a los préstamos hipotecarios. Y esos préstamos hipotecarios al final se estaban concediendo a todo tipo de agentes. Cuando se acabó el negocio de los agentes, digamos, buenos, crediticiamente hablando, se entró en el negocio de los malos. Esos son los subprime. ¿Vale? El caso es que las agencias tuvieron un papel preponderante porque si no hubiera habido bonos procedentes de securitizaciones o titulizaciones, ¿vale?, que fueran calificados como AAA, habría pocos agentes, AAA, AA, en adelante, en realidad se ponían otras palabras, senior, ¿no?, categoría senior y otras, ¿vale?, hasta llegar a la equity, a la de más abajo, la que se quedaron los bancos comerciales, ¿vale? Si no hubiera habido esas calificaciones, difícilmente hubiera habido una colocación masiva de todos esos bonos y los bancos hubieran obtenido esa liquidez, ¿vale? Luego ahí, primer papel importante. El problema es que cuando se calificaban esas estructuras no se contaba con el mismo grado de expertise con el que se estaba calificando a los estados soberanos o a muchas otras empresas que emiten bonos. Digamos que en ese momento, esto era nuevo, se entró en el negocio porque es un negocio adicional para las agencias, pero no se entraba en, por ejemplo, analizar, como hemos visto antes, las reservas de un país, en analizar su digamos, sostenibilidad macroeconómica y otra serie de variables, sino que se hacía más sobre la base de que había una estructura de deuda subordinada, que no hay tiempo ahora para contar, y que, digamos, nos creemos el modelo que los bancos de inversión nos cuentan. Y al final hacemos negocio, ¿vale? Ha sido muy criticada por este motivo. Las agencias han entrado, con la crisis la crisis financiera de la subprime, han entrado de nuevo en una escalada de rebaja de calificación. Venga, te lo dejo a ti, Nuria, porque... No, muy rápido. Para que... Os lo digo muy rápido porque si no al final pues no va a quedar nada de tiempo para la segunda parte. La próxima vez lo hacemos al revés y empiezo yo porque... Fijaos. En este caso, yo solamente os voy a hablar de este caso concreto, que es otro de los fallos que se ha dicho de las agencias. Primero hay un elemento de esa capacidad pseudonormativa que tienen las agencias y la capacidad que tienen al final para influir en las decisiones y para influir muchísimo en la vida y en la propia política económica. Una de las cosas que nos ha comentado David es que para entregar garantías para política monetaria, todos los activos que entregan los países para las operaciones de política monetaria deben ser activos que están calificados por encima del grado de inversión. O sea, tienen que tener triple B para arriba. De hecho, han tenido que hacer modificaciones en medio de la crisis cuando Grecia dejó de tener el triple B y cuando Portugal dejó de tener el triple B. Para decir, es que si no les dejamos, los bancos no pueden hacer política monetaria, no pueden pedir liquidez. Porque no pueden dar como contraprestación sus propios activos, sus títulos públicos, porque tienen una calificación crediticia de grado especulativo. Ese fenómeno, aparte del conflicto de intereses y de otras cosas que les ocurre a las calificaciones crediticias, es que uno de los elementos fundamentales, como ha comentado David, es que esa calificación crediticia, en contra de lo que veremos ahora que ocurre con la prima de riesgo, es una calificación estructural. La idea de la calificación tiene que ser que los inversores sepan a qué atenerse, sepan el nivel de riesgo que están teniendo, porque lo que hay por detrás es un análisis profundo de los fundamentales, en este caso de un país, de los fundamentales de un soberano, para saber si van a tener capacidad para devolver la deuda de unos bonos a 5, a 7 o a 10 años. Especialmente en este caso que son calificaciones a largo plazo y que están basadas fundamentalmente en bonos a 10 años. Claro, si esa calificación tiene carácter estructural, eso es antagónico con que tú estés cambiando la calificación día sí día no. Y llega un momento en que diga, no, me han bajado la calificación en 2 meses, me han bajado la calificación no sé cuántos escalones. Pues lo mismo que ocurrió en el caso de la crisis asiática, nos lo hemos encontrado en el caso de lo que se ha llamado la crisis de la deuda europea, que luego hablaremos un poquito más. Fijaos, lo único que quiero que miréis es todos esos escalones en colores, todos los escalones o en color naranja, o en color verde, o en color rosa, o el que queda amarillo ahí al final, esos son bajadas de rating de distintos países, incluido España, claro.
Eso significa bajadas de rating de distintos países desde el 2009 hasta 2011. En algunos casos, fijaos que vienen fechas señaladas y veis que hay rebajas, en un mes se han producido varias rebajas. Eso en sí mismo está radicalmente en contra, es decir, si tú hubieras hecho una calificación, si las calificaciones de rating fueran completamente fiables, todo lo que hay por detrás tiene que tener la suficiente estabilidad como para que las condiciones no cambien radicalmente y alguien sea AAA y al cabo de 6 meses acabe siendo BBB. Entonces, ese es uno de los elementos fundamentales. Aquí os he dejado solamente para que lo tengáis, no es para nada más, para que veáis cuál es la calificación de rating de España. Empezamos en AAA, nosotros éramos AAA, exactamente igual que Francia o exactamente igual que Alemania. Ahora mismo estamos en BBB o incluso en algunos casos hemos llegado a estar en BBB-, o sea, rozando el llegar a grado especulativo, ¿de acuerdo? Eso, por supuesto que tiene unas consecuencias. Vamos a ver ahora qué consecuencias ha tenido en muchos casos. Como estamos hablando de errores, el único error de las agencias no es únicamente que rebajen, digamos que vayan al hilo de los acontecimientos, haciendo declaraciones forenses de lo que está pasando, ¿no? Es decir, que hay problemas con la deuda pública europea, por ejemplo, ¿no? Sino que además en sí mismas también tienen problemas de inconsistencia. Y después, cuando nosotros tenemos calificaciones hechas, por ejemplo, a empresas, tenemos la posibilidad de hacer un contraste de, a posteriori, si las empresas que han sido calificadas incumplieron y hacían una especie de media de incumplimientos, ¿no? por grado de empresas. Entonces este cuadro lo que refleja es eso justamente, que hay incumplimientos. Y esos incumplimientos deberían, para ser coherentes con el rating, deberían ir en línea con el rating. Es decir, que el que está en la parte de la derecha del todo, ¿vale? Tendría que tener más incumplimiento que está en la parte de la izquierda, que son los más seguros, ¿no? Esto es a posteriori, ¿no? O sea, decimos, los países fueron calificados en una determinada época, como AAA, como AA1, ¿no? Como AA2, hasta llegar al BA1, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todos estamos en grado de inversión, ¿no? Todos estamos en grado de inversión, ni siquiera estamos en el especulativo, sino en la parte de grado de inversión. A posteriori, sería razonable pensar que, según nos vayamos desplazando a la derecha, debería ir de forma consistente, ir creciendo las barras, ¿no? Y tener cada vez más incumplimientos conforme fuéramos a la derecha. Y lo que se demuestra es que aparecen unos huecos que nos hablan de inconsistencias. Es decir, que incumplen más del doble grado A3, ¿vale? Que el A1. Se supone que el A1 es menos seguro que el doble A3. Pero es que además seguimos para adelante y volvemos a tener problemas, ¿vale? Porque el A2 y el hecho de que sean iguales también es inconsistente, ¿eh? Si aparecieran iguales, oye, son iguales, entonces ¿para qué me has hecho 2 calificaciones? 2 grados, ¿vale? Y luego ya cuando llegamos al último, claro, sí que hay una... Digamos que todo se acumula casi en el último, ¿no? O sea, que al final un poco la idea, y eso hicimos un trabajo que podéis consultar, que se llama Los errores de las agencias de calificación, que lo tenéis ahí, si que queréis descargar, os podemos pasar esta presentación, ¿vale? Como la mayoría sois alumnos, y si a alguien interesa que nos escriba, y se la mandamos, aunque podéis localizarlo fácilmente en internet, ponéis los errores de las agencias de calificación y salimos inmediatamente. Pues prácticamente no hay nada más que ese estudio, y en España, ¿no? Y hemos analizado todas estas inconsistencias, además más técnicamente, con un indicador estadístico, etcétera, ¿no? Pero el caso es que con este gráfico nos hacemos una idea de que al final, si nos hubieran dicho que hay 3, 4 grupos, ¿vale? No una malla de 17 grados de calificación, entonces podríamos decir el que es mejor, el que es un poco peor y el malo, para entendernos, ¿no? Entonces tendríamos pocas calificaciones. Lo que pasa es que entonces el negocio de la agencia se nos viene al traste. Ya no podemos dar esa malla fina, ¿no? De calificaciones, es decir, tú eres AA y tú eres AA más, ¿vale? Según, depende con qué calificación, con qué entidad. Y entonces eso nos da la capacidad como de ser finos, ¿no? De ser muy exactos en la calificación. A la postre se demuestra que no es posible hacer tanto desarrollo de grados. Bueno, siguiente, no me quiero enrollar, si no luego me hace la bronca. Esto lo vamos a pasar, estas dos, pero os digo solamente la moraleja, ¿no? La moraleja es que los ratings no solamente son cada vez más importantes en las decisiones de los agentes, porque cada vez hay más instrumentos que se emiten, instrumentos financieros que necesitan una calificación, ¿vale? No solo por eso, sino porque los propios reguladores, como ha dicho antes Julio Segura, los propios reguladores financieros han extrapolado la metodología de los ratings para fijar lo que se llaman los requerimientos de capital regulatorio.
Los bancos tienen que mantener en su activo unos instrumentos financieros en forma de capital por obligación de la regulación financiera, ¿vale? Para fijar cuál es el nivel ese de capital regulatorio, se ha establecido una metodología que se basa en los ratings, ¿vale? Que es el método IRB, basado en rating based, ¿no? Es decir, que hay alguien, tiene que haber, no son las agencias en este caso, sino son los propios bancos los que tienen que incorporar la metodología que en su momento ya hicieron las agencias. Y ya hemos visto que esta metodología adolece de problemas. Luego, tenemos un problema adicional, y es que la propia regulación que regula a los bancos, que son los que después van a quebrar, ya se basa en algo que es imperfecto, ¿vale? Simplemente lo dejo ahí. Y vamos a pasar a otro fenómeno porque esto sería más complicado de explicar, y es que a los bancos se les ha permitido fijar determinadas variables dentro del modelo, pero eso no lo vamos a poner, ¿vale? Y que al final hay un problema, y es que los bancos pueden utilizar esa metodología a su favor, en el sentido de que, bueno, al final pueden tener menos capital regulatorio pero en un modelo diferente que había antes. No voy a entrar en ello porque creo que necesitaría más explicación y no tenemos tiempo. Vamos con el tema del spread, ¿no? Que es la segunda variable. Las dos están relacionadas. Bueno, fijaos, hasta ahora hemos visto, como os decía hace un momento, esa calificación crediticia, esa calificación de rating tiene que tener ese carácter estructural. Tiene que tener ese carácter estructural y, teóricamente, luego la práctica no ocurre, por supuesto, anticiparse a lo que va a ocurrir, porque es un elemento fundamental de información para los inversores. Cuando todo el sistema de financiación del déficit público se generalizó en forma de emisión de títulos de deuda pública, inicialmente en moneda que no era la propia moneda del país, en dólares, o en el caso ahora nosotros como tenemos área euro, todos emitimos en euros y tenemos un mercado ahí potente en euros de distintos títulos de deuda pública. Pero cuando todo esto apareció, pues imaginaos, yo recuerdo perfectamente cuando estaba estudiando que uno de mis profesores de macro era el que era entonces el director financiero de Telefónica, justo antes. Era director financiero de Telefónica y había hecho cosas con el gobierno en ese momento. Y fue el momento en el que España intentó salir a los mercados, intentó salir a emitir deuda en dólares. Y lo que ocurrió es que inicialmente no le dieron una buena calificación, con lo cual lo guardaron y esperaron un tiempo a que le dieran la calificación siguiente. Y una de las cosas que se hizo en ese momento, os estoy hablando de finales de los años 80, principios de los años 90, una de las cosas que hizo el gobierno de entonces fue hacer un roadshow, o sea, irse a vender sus activos, a vender sus títulos a Japón. Claro, los japoneses no conocían absolutamente nada. Ahora seguramente conozcan muchas más cosas porque se han generalizado cosas tradicionales como el flamenco, la guitarra, etcétera, etcétera. Pero no conocían nada de España. Por lo tanto, esa calificación de rating era absolutamente fundamental. Esa calificación de rating es una calificación a priori. Los japoneses estaban mirando y estaban diciendo, oye, pues sí, parece que este país, que ha venido de una dictadura, que se ha incorporado a la economía de mercado ahora, parece que puede ser fiable y que le podemos comprar sus bonos. Ese es el mensaje y esa es la idea fundamental que tienen las calificaciones de rating. El que los inversores sepan a qué atenerse, sepan qué es lo que están comprando y sepan, con esa señal que les dan de si están asumiendo riesgo o no están asumiendo riesgo, si la rentabilidad que le van a dar por esos bonos es una rentabilidad adecuada o no lo es, si están caros o si están baratos, si le interesa comprarlo o no. Claro, si finalmente llegamos a que las calificaciones de rating no tienen mucha utilidad porque acaban cambiando en cuanto hay una situación de incertidumbre, las cosas se vienen abajo y entonces me dicen, no, yo te decía que era AAA, pero resulta que este no es AAA, sino que no tiene ninguna capacidad, pues dejan de tener utilidad. Esa ha sido una parte fundamental que no se ha dicho y que no se ha criticado de manera profunda, es decir, esto tiene que tener una utilidad y de hecho hay temas regulatorios que están basados en las calificaciones de rating y resulta que luego cambian rápidamente. Como indicador que acompaña a esa calificación de rating, que ya os digo que tiene ese carácter estructural, tendríamos otro indicador de mercado de qué es lo que los inversores están pensando sobre la calidad crediticia de unos determinados bonos. Y ese indicador de mercado es la prima de riesgo. La prima de riesgo hasta hace nada, hasta antes
de 2010 no la conocía nadie, yo lo contaba muchas veces en clase, decía, cuidado que aquí hay un problema, y aquí hay un problema que se puede manifestar en el caso de economías latinoamericanas y en el caso de España y de los países europeos era algo completamente desconocido, porque la prima de riesgo casi no existía, no teníamos esa diferencia con respecto a Alemania, todos los países íbamos conjuntamente y además había muchos países AAA, con lo cual no había problemas. A partir de un determinado momento, no en el inicio de la crisis, sino a partir de un determinado momento, nos hemos levantado con la prima de riesgo y nos hemos acostado con la prima de riesgo. Los que sois de comunicación, la habréis oído 2 millones de veces, porque bueno, bastaba con encender el telediario para que nos dijeran cómo había ido la prima de riesgo ese día, cómo iba, nos lo decían por la mañana, cómo había cerrado el mercado el día anterior, a mediodía nos decían cómo había funcionado el mercado durante la mañana y por la noche nos decían cómo había cerrado el mercado. O sea, al final esa prima de riesgo ha sido un factor decisivo para tomar muchísimas decisiones. Se han tomado muchísimas decisiones en este país. De acuerdo a eso, incluso pues, el factor de lo que ha ocurrido, no voy a decir de la prima de riesgo y todo lo que representa de todo lo que estaba ocurriendo en el mercado secundario de deuda. Ha sido determinante para que al final Trichet le dijera a Zapatero tienes que cambiar la Constitución porque si no, no te vamos a respaldar y entonces se va el país a hacer puñetas. Y entonces eso, bueno, si ha tenido repercusión suficiente como para que haya habido un cambio constitucional en este país, imaginaos todo el resto de las políticas que ha ocurrido. Entonces, de hecho, voy a empezar casi a la inversa, viendo lo que ocurre ahora mismo. Ahora mismo no estamos con la prima de riesgo cada 2x3, especialmente en un momento como ahora donde tenemos noticias y otras señales que son muy controvertidas, ¿no? Como puede ser lo del ébola, lo de Cataluña, etcétera, etcétera. Pero durante todo el verano lo hemos tenido, o sea, nuevamente hemos tenido, especialmente en un determinado tipo de medios de comunicación, el hecho de que la prima de riesgo está fenomenal, que está bajísima. Hemos oído a Rajoy diciendo los mercados confían en nosotros y en todas las reformas estructurales que hemos estado llevando a cabo en estos años, y entonces esa confianza se basa en que los fundamentos económicos del país son potentes y nosotros vamos a salir de esta, etcétera, etcétera, ¿no? Como si esa prima de riesgo lo que estuviera avalando es que las cosas van muy bien y no hubiera elementos adicionales por detrás. De hecho, bueno, de la misma manera que se ha utilizado como elemento para hacer determinadas políticas, ahora se utiliza como elemento para decir qué bien están las cosas y qué bien nos va y cómo vamos a crecer. Fijaos, ¿en qué nivel? Por eso partía del momento actual. ¿En qué nivel estamos ahora? No estamos en ningún nivel preocupante. Estamos en 100 y pico puntos básicos. Ahora os explicaré en qué son esos puntos básicos, en qué consiste y de dónde salen. Pero estamos en un nivel que no, por supuesto, no es el nivel que teníamos al inicio de la crisis, que era mucho más bajo, pero estamos en un nivel completamente razonable, asumible y que no trae mayores problemas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, efectivamente, ahora mismo no hay un problema de financiación de la deuda pública en el mercado secundario. Sin embargo, seguro que ya muchos de vosotros me habéis oído decir esto y si no, me lo vais a ver decir en clase en otro momento. No podemos olvidar, y tiene que quedar grabado en el cerebro de todo el mundo que tenga alguna perspectiva histórica, y más en vuestro caso. En vuestro caso, no habéis sufrido la crisis estando en activo, trabajando y viendo cómo os despedían del trabajo. Sí que algunas personas de aquí sí, porque sí que estaban trabajando, pero la inmensa mayoría lo habéis vivido de cerca por lo que ha ocurrido con vuestros padres, con vuestra familia, con amigos, con otros familiares. Pero cuando pasa el tiempo, y lo recordaréis, pues acabaréis recordando que habéis vivido un momento histórico de primera magnitud que esperemos que no lo vais a vivir vosotros en vuestra vida ni yo en la mía, ¿no? O sea, que la situación económica en la que estamos es de extrema gravedad. Y todos los fenómenos que están ocurriendo y el estado de las cosas antes y después de la crisis va a ser radicalmente distinto. El mundo al que os enfrentaréis vosotros cuando salgáis de la carrera va a ser radicalmente distinto al mundo en el que nos enfrentamos nosotros cuando terminamos la carrera. Y nosotros también salimos en un momento de crisis, pero ni muchísimo menos con las consecuencias que está teniendo ahora. Entonces, primero, no quiero que se olvide que esto empezó en el verano de 2007 en Estados Unidos. Y empezó en el verano de 2007 de Estados Unidos porque hubo
montones de elementos completamente equivocados en lo que se estaba llevando a cabo y que en buena medida está muy relacionado con lo que está absolutamente relacionado con el inicio de lo que os ha dicho David de la teoría de los mercados eficientes. ¿Qué es lo que había ocurrido durante todo ese tiempo? Durante todo ese tiempo el señor Greenspan, que era el gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos y que ha sido probablemente la figura económica con más repercusión, con más potencia y con más capacidad de decisión en todo el mundo durante 15 años, lo que decía era que los mercados financieros no necesitaban regulación, que la Reserva Federal no necesitaba regular, ni necesitaba supervisar, porque ya los mercados financieros eran absolutamente eficientes. Eran absolutamente eficientes, funcionaban perfectamente y el que estaba asumiendo políticas de riesgo incorrectas, etcétera, etcétera, iba a tener su repercusión en los precios. Y entonces rápidamente todo iba a ser transparente. Pues no, señores, eso no ha sido así. O sea, no ha sido nada más alejado de la realidad. Pero al señor Fama le han dado el premio Nobel el año pasado, ¿eh? O sea, no ha habido nadie que haya dicho, mire, esto de los mercados eficientes, no sé si a lo mejor tendríamos que replanteárnoslo y decir que realmente nada tenía que ver, porque ninguno de los elementos, no había ningún precio ni ninguna señal del cataclismo que después hemos sufrido. De hecho, y bueno, pues aquí pone una serie de relaciones, decir, bueno, pues todo esto está basado en prácticas de los bancos de comerciales y de los bancos de inversión, en decisiones profundamente erróneas sobre la gestión de los riesgos financieros, sobre la regulación de esos riesgos financieros y la supervisión, el marco global de las finanzas que ha traído consigo que todas esas operaciones se pudieran llevar a cabo, que se trasladara todo ese riesgo de manera completamente sistémica y que al final acabara afectando a todo el mundo. Errores de supervisión, de financiación, errores de las agencias de calificación, aquí ha metido al final la pata todo el mundo. Pero resulta que lo que ha ocurrido en última instancia y lo que tenemos todos en el cerebro es que esta crisis es la consecuencia de que los gobiernos han gastado el dinero que no tenían. ¿Que eso es interesado o no es interesado? Yo tengo mi propia opinión, pero vosotros mirad lo que hay. Esto empezó así y estuvo de hecho todo 2008 y 2009. En 2008 ya hubo el cataclismo definitivo en septiembre con la caída de Lehman Brothers y entonces ahí ya se trasladó, pero vamos, ya habíamos tenido la quiebra del sistema bancario islandés, de Irlanda, muchísimos problemas en Holanda, en el Reino Unido, en Alemania, o sea, todos los países, excepto nosotros, que en ese momento no estábamos en esa historia, nosotros estábamos con nuestra burbuja y con nuestras historias particulares. Todos los países durante 2008 tuvieron episodios de quiebras bancarias y de rescates bancarios importantes. A lo largo de 2009 lo que tenemos es un colapso económico de magnitud no conocida. O sea, el único elemento que teníamos, el único precedente que teníamos de tanta caída del PIB generalizada en países era la crisis del 29. Previamente, bueno, pues en algunos momentos concretos, pues la situación de Argentina, la crisis argentina o de algún otro país sí que había tenido contracciones del PIB muy importantes, pero de esa magnitud no lo habíamos tenido desde hacía muchos años. O sea, que el PIB cayera en un año un 5% cercano al 5% en España, 7%, 8% en países como Finlandia, cifras por el estilo en Alemania, en el Reino Unido, etcétera, etcétera, no lo habíamos vivido. Entonces, durante 2009, pues las cosas estuvieron muy revueltas y ahí sí que hubo determinadas opiniones. Cuando yo pongo el ejemplo de que Sarkozy en mayo de 2008 dijo que había que refundar el capitalismo, que esto no funcionaba, también el Fondo Monetario Internacional salió diciendo igual tenemos que pensar en un cambio de la arquitectura financiera internacional y en modificar las cosas porque realmente se han producido errores de importante magnitud y ahora mismo estamos viviendo las consecuencias de esos errores. Sin embargo, a partir unos meses después, la cosa cambió radicalmente. O sea, ya ahí es como que encontramos el chivo expiatorio y encontramos la cabeza de turco perfecta para decir, no señores, aquí las cosas han ido muy bien y realmente el culpable era, pues eso, un programa de televisión que había hace muchos años, vosotros no lo conocéis, que decía que al final siempre acababan diciendo a la coletilla, dice, la culpa la tiene la rubia, pues eso mismo, y la culpa la tiene la rubia, que es la responsable de todas las cosas que han ocurrido. Y la excusa perfecta la dio Grecia con el cambio político que tuvo en el otoño de 2009 y en el cambio político salió el nuevo gobierno diciendo ha habido falseo en las cuentas públicas
y realmente tenemos una cifra de déficit público muy por encima de lo que estábamos esperando. Y entonces, bueno, fueron anunciando distintas cifras de déficit público. Nosotros aquí en España estábamos teniendo una cifra de déficit público muy importante en ese momento porque habíamos tenido una grandísima caída de los ingresos públicos, tremenda, y un aumento del gasto público como consecuencia exclusiva de la crisis. Porque en nuestro caso concreto, nosotros empezamos el momento de la crisis con un superávit del 2% del PIB, con un superávit del 2% del PIB que teóricamente nos daba margen de maniobra más que suficiente para hacer política económica que luchara contra la crisis en ese momento. Pero claro, lo que no supieron ver, y probablemente hubo mucha gente que no lo supo ver a lo largo de todo 2007 y el principio de 2008, era la magnitud que tenía. Luego, el hecho de que en nuestro caso particular iba a estallar la burbuja inmobiliaria y las consecuencias iban a ser mucho más graves de todo eso, porque realmente, inicialmente aquí nuestros bancos, como habían estado muy ocupados en la burbuja, no tenían ese tipo de activos tóxicos que fueron los que causaron esas primeras quiebras bancarias. Pero ya se ha visto después todo lo que ha ocurrido con Bankia y con otras cajas, como sí que nosotros teníamos activos tóxicos, pero eran internos, no venían de fenómenos traídos de Estados Unidos o de otros sitios. Entonces, a partir de ese momento, todo este fenómeno que se ha llamado crisis de la deuda, de qué es lo que ha pasado con la prima de riesgo, o el spread, que es lo mismo, todo esto proviene de finales de 2009 y en nuestro caso ya el traslado definitivo al resto de los países y el machaque permanente de que hemos gastado lo que no teníamos, de que hay que plantearse políticas de austeridad, de que la culpa la tienen los gobiernos porque han gastado ese dinero, porque no somos sostenibles con ese nivel de deuda pública, con ese nivel de déficit público, con la prima de riesgo, fue a primeros de 2010. Desde el principio de 2010, de ahí hubo reacciones en cadena, pues entre Irlanda otra vez, luego Grecia, Portugal, luego Grecia otra vez. O sea, cada 2 o 3 meses teníamos episodios de alguno de los llamados PIC, o sea, de Grecia, Portugal, Italia, España. Italia al principio parece que se mantuvo fuera, pero rápidamente, a finales de 2010 ya le tocó a Italia también. Entonces ha ido ocurriendo episodios uno detrás de otro, hasta que ya llegó el episodio nuestro en 2012. Entonces, con esto, y disculpad porque no tiene la relación directa con lo que estamos diciendo de la prima de riesgo, tiene una relación directa y absoluta, que es que todo lo que ha ocurrido después es causa de esos fenómenos y de esa crisis de 2007. Y eso sí que os ruego encarecidamente que no lo olvidéis nunca. O sea, que sea como sea, tengáis presente que esto no empezó porque los gobiernos gastaron más de lo que tenían. Aquí es verdad que han ocurrido muchísimas cosas absolutamente lamentables y que habría que remover directamente a todo el gobierno y el gobierno anterior por todos los desmanes que se han producido. Pero lo cierto es que cuando nosotros empezamos en la crisis teníamos un superávit, no se había gastado, se había gastado muy mal mucho dinero, y de ese gasto muy malo hemos tenido consecuencias después, pero no se había gastado más de lo que teníamos, se había gastado menos. Nosotros empezamos la crisis con unas finanzas públicas absolutamente solventes, con un nivel de deuda pública muy bajo, estaba cercano al 30% del PIB, éramos uno de los países de la Unión Europea con menor nivel de deuda y con una situación de déficit público que no teníamos déficit, por supuesto teníamos un superávit del 2% del PIB. Para que tengáis una idea de magnitud, yo siempre digo que la educación en España, en un año, la educación pública en España supone el 4,5% del PIB. Por lo tanto, teníamos margen, con ese 2% del PIB, teníamos margen para pagar casi la mitad de la educación pública en España. O sea, ese dinero sobraba. De hecho, 2007 fue el primer año en el que se amortizó deuda pública. Nos sobraba tanto dinero que dijimos, esta deuda la vamos a hacer desaparecer. No es como había ocurrido en los años anteriores, que la deuda disminuía porque aumentaba el PIB, sino que realmente el saldo vivo de la deuda había disminuido. ¿De acuerdo? Entonces, iniciamos, fijaos lo que... Este es el inicio de 2010. Esta es prima de riesgo de España. Antes de nada, lo que pasa es que no quiero solamente quiero ir introduciendo los conceptos poco a poco para que lo vayáis viendo, porque no quiero que esto se convierta en una cosa excesivamente técnica. La prima de riesgo es la diferencia, primero se mide en puntos básicos. Los puntos básicos significa que un 1% son 100 puntos básicos.
O sea, un 1% lo divido en 100 y digo, me muevo en puntos básicos. De tal manera que si tengo una prima de riesgo de 100 puntos básicos, eso equivale a un 1%. ¿1% de qué? 1% de la diferencia entre el tipo de interés, lo que se llama la TIR del bono, el tipo de interés que se está negociando en el mercado. La prima de riesgo es un indicador de mercado, absolutamente. Es tan de mercado como que tenemos las cotizaciones diarias, exactamente igual que tenemos las cotizaciones diarias de acciones de una empresa. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que no es en el mercado secundario de acciones, que es la bolsa de acciones, sino es en el mercado secundario de bonos. ¿De acuerdo? El mercado secundario de renta fija, donde los bonos del sector público tienen mucho movimiento. Entonces decimos, mi bono español a 10 años, porque el estándar es coger un bono a largo plazo, mi bono español a 10 años, el que yo sé que tiene mucha liquidez, mucha negociación, etcétera, eso en la terminología financiera se llama el benchmark, o sea, el que nos sirve de referencia para el cálculo. Decimos, mi bono español a 10 años ha cotizado en el mercado a un 4,5%. Y el otro bono, con el que yo me voy a comparar, que es el bono del emisor libre de riesgo. Para nosotros, en la zona euro, el emisor libre de riesgo es Alemania. En el caso de Estados Unidos, en el caso del área del dólar, el emisor libre de riesgo es Estados Unidos. En el caso del área del yen, el emisor libre de riesgo es Japón. O sea, nosotros no somos ni siquiera Alemania. Si Estados Unidos viene aquí a emitir en dólares, el emisor libre de riesgo no es Estados Unidos, que es más grande, sino es Alemania, que es el que está en su propia moneda, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces siempre, como emisor libre de riesgo, decimos el más potente en una determinada área de influencia de una moneda. Si estamos hablando de un país concreto, decimos el emisor libre de riesgo en pesos chilenos es el propio gobierno chileno. O sea, ahí ya nos quedamos con el soberano, con el gobierno de cada uno de los sitios. Entonces decimos, mi bono ha cotizado hoy al 4,5%. Eso lo trasladamos a puntos básicos, son 450 puntos básicos, y decimos, el bono alemán ha cotizado al 1%, con lo cual ha cotizado a 100 puntos básicos. Hacemos la resta, 450 menos 100, y lo que me da es la prima de riesgo. En este caso tendríamos 350, diríamos la prima de riesgo, o sea, lo que se supone que tú estás pagando de más porque no eres Alemania y eres España, son 350 puntos básicos. ¿De acuerdo? Eso, que tenemos los datos todos los días porque salen los datos permanentemente de mercado, ha tenido una influencia absolutamente decisiva en la toma de decisiones políticas que se han llevado a cabo en este país y buena parte de los países. O sea, que al final hemos tenido la troika, hemos tenido un montón de elementos con la idea de controlar esa prima de riesgo. ¿De acuerdo? Ojo, esta prima de riesgo es lo que está ocurriendo en el mercado secundario, que tiene una influencia muy clara en cómo me voy a financiar yo. ¿Podéis cerrar la puerta, por favor? Tiene una influencia muy clara en cómo me voy a financiar yo en el futuro. Pero eso no significa que la prima de riesgo sea X, no significa que el gobierno español en ese momento esté emitiendo bonos a un 4,5%. O sea, hay una estrecha relación, pero el mecanismo no es automático, ni es completamente directo, ni nada. O sea, la prima de riesgo es un indicador de mercado, de a cuánto se compran y se venden mis bonos. ¿De acuerdo? De la misma manera que si habláramos de una empresa, decimos a cuánto se están vendiendo las acciones de la empresa. A tanto. Entonces, ¿se están vendiendo tanto? ¿Han subido tanto o no han subido? ¿Eso tiene repercusión? ¿Influye en las decisiones de la empresa? Sí, influye, pero no es automático. O sea, no es que digas, uy, de repente voy a pedir un préstamo al banco y me van a decir, tus acciones tal y como están, te tengo que subir el tipo de interés muchísimo. No, la relación no es automática y es una relación de causalidad de A a B en un determinado momento. El mecanismo es mucho más complejo, pero sí que es verdad que todo lo que ha ocurrido y todos esos datos de la prima de riesgo han sido definitivos. De hecho, en muchísimos casos, vamos, yo lo he oído en una cola de la carnicería. Dos diciendo, esto está fatal. A partir de... todavía faltaba mucho, o sea, llegamos a 600 puntos y estábamos en cerca de 400. A partir de 400, el país quiebra. Ya lo he oído yo en la radio. O sea, está clarísimo, clarísimo. O sea, se han hecho montones de especulaciones. Lo mismo que se han hecho montones de especulaciones respecto al nivel óptimo de la prima de riesgo, el nivel por encima del cual esto era insostenible y entonces caíamos, del nivel de deuda por encima del cual el país se hundía. No hay nada, no hay ninguna teoría, no hay nada por detrás. ¿De acuerdo? Nada. O sea, una prima de riesgo más alta significa
que al final tú te vas a financiar, vas a emitir deuda pública más cara y que entonces vas a tener más problemas para pagar la deuda pública. Por lo tanto, no es una buena noticia. Pero no hay una relación que dices, no, si esto pasa de 500 te has hundido o no te has hundido, no. Lo que sí que se ha utilizado y ha servido como elemento para crear una situación frenética en la que se han tomado decisiones a muy corto plazo dependiendo de qué es lo que ha ocurrido en esa prima de riesgo. Es más, en el trabajo ese que os decía David, que habíamos hecho de la crítica a las agencias de rating, ese cuadro que venía ahí atrás iba acompañado de otro cuadro en el que se relacionaban picos de la prima de riesgo con momentos en los que las agencias de calificación nos habían rebajado el rating. O sea que al final, claro que tiene una señal muy importante, como que de repente hay un pico, pasa algo, el pico de dónde viene, de que Grecia tiene problemas, y entonces llega Fitch y dice, España va fatal, aquí hay que rebajar la calificación crediticia, entonces ya todo el mundo se pone de los nervios. O sea que el fenómeno de tener un indicador que va muy mal al que uno le está haciendo tanto caso significa que estás generando un círculo de expectativas completamente pernicioso y que eso al final va a convertir en la profecía autocumplida, que sí, efectivamente al final acabo quebrando como país y no puedo financiar la deuda porque no hay nadie que esté comprando esa deuda. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, vais a ver en lo que tenéis, y cuando tengáis la presentación vais a ver que hay dos gráficos de prima de riesgo. Una de ellas, el primero, está cogido desde el 1 de enero de 2010 hasta julio de 2012. ¿De acuerdo? Justo en el momento del rescate bancario grande y en el peor momento. Esto no es porque a mí se me hayan puesto los ojos y digo, esto queda mucho mejor, deja aquí julio. No, es que ese momento del verano de 2012 fue un momento absolutamente decisivo y crucial para lo que ha sido el futuro de nuestro país pues, a lo largo de los años que han transcurrido desde ese verano de 2012 hasta ahora, que han pasado 2 años, ¿de acuerdo? Fijaos en este inicio. Empezamos con una prima de riesgo. Esto era en medio de la crisis, o sea, ya había pasado todo el fenómeno de 2007, 2008 y 2009. Y nosotros teníamos una prima de riesgo de aproximadamente 50 puntos básicos. O sea, prácticamente estábamos igual que Alemania. Si miramos la serie anterior, si miramos esto, si nos lo trajéramos aquí cogiendo todos los datos de 2007, 2006, 2005, la prima de riesgo era 0. Bueno, en algunos momentos, dependiendo de las condiciones del mercado, incluso era negativa. O sea, Alemania tenía prima de riesgo respecto a los bonos españoles, por ejemplo, o si cogíamos Francia ocurría exactamente lo mismo. Era un gráfico así, pequeñito, muy cercano a 0, que se movía un poco, pues porque lo que ocurre en el mercado acaba haciendo que se muevan las cosas, pero prácticamente era 0. A partir de este momento ya pasamos un límite definitivo en el verano de 2010 que se queda en 200 puntos básicos y fijaos aquí dónde estamos. Este es el momento del cataclismo en el verano de 2012, que es cuando llegamos a 200 puntos básicos, a 600 puntos básicos, perdón. Y que es el momento en el que sí que se planteó realmente si iba a tener que haber rescate del país y la situación iba a ser, bueno, la situación era de extrema gravedad. Fijaos, aquí hay un elemento, y es que la prima de riesgo por sí sola, hay que tener en cuenta que la prima de riesgo es el resultado de una resta, de restar el tipo de interés de mis bonos con el tipo de interés de los bonos del emisor libre de riesgo. Con lo cual la prima de riesgo puede aumentar en determinadas ocasiones, es la consecuencia de una resta. Por lo tanto tenemos ese elemento del tipo de interés al que están cotizándose nuestros bonos con el tipo de interés al que se están cotizando los bonos, en este caso de Alemania. Inicialmente, y eso se produce siempre cuando hay una situación de inestabilidad que dices, uy, que no sabemos lo que pasa, que hay crisis, que Grecia va fatal, que España también, que uy, los PIB. Hay un fenómeno financiero que se llama la huida hacia la calidad. Ese fenómeno de huida hacia la calidad consiste, es generalizado, no es que se dé aquí con bonos soberanos, sino que se da en todo. Que dices, en ese momento de incertidumbre en el que no tengo información, no sé qué es lo que está pasando, lo mejor que puedo hacer es deshacer mi posición y quedarme con activos que yo pienso que son de extremada solvencia. Con lo cual, puedo vender un montón de cosas e irme a comprar, en este caso, irme a comprar deuda del Tesoro alemán, o si estuviéramos en el área de influencia de Estados Unidos, pues deuda del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, hay situaciones, fijaos, este solamente es un trocito del principio,
O sea, esto es hasta septiembre de 2013, pero lo que quiero que veamos es este trozo del principio. ¿Veis esto? Esto es la TIR del bono alemán. Y esta es la TIR del bono español. En un momento inicial lo que ocurrió fue un fenómeno paralelo, que es que la prima de riesgo aumentó no porque hubiera aumentado muchísimo la TIR del bono español, sino porque el fenómeno conjunto fue que bajó la TIR del bono alemán y fue subiendo la TIR del bono español. Entonces, ese primer fenómeno es un fenómeno que se explica muy claramente por esa idea de huida hacia la calidad inicial. Luego ya esto segundo no tiene esa explicación, sino que tiene explicaciones completamente distintas. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Fijaos, al final decimos, muy bien, ¿y esta prima de riesgo? ¿Qué es lo que ha pasado con la prima de riesgo? La prima de riesgo, teóricamente, es la señal de los inversores sobre la credibilidad que tú tienes. Entonces, el hecho de que tengas una prima de riesgo alta significa que yo tengo poca credibilidad en lo que está ocurriendo. Y se interpreta como, efectivamente, una prima de riesgo. O sea, el riesgo que tú tienes mucho más alto del que estoy llamando como emisor libre de riesgo. Sin embargo, en el caso de la prima de riesgo hay montones de fenómenos de mercado que en muchísimas ocasiones puedo no solamente llevar a cabo movimientos especulativos, sino en el caso de sectores públicos, en el caso de bancos centrales, dar señales de que yo voy a intervenir en el mercado y no voy a permitir que existan todos esos movimientos. O sea, al final lo que ocurre es que todos los fenómenos de mercado añadidos son muy potentes. Por lo tanto, al final, aunque lo llamemos prima de riesgo, en realidad no me está dando una idea de prima de riesgo. Porque de hecho tampoco esa prima de riesgo puede cambiar de manera dramática en un día. Es decir, oiga, yo ayer tenía una solvencia suficiente como para que usted pensara que tengo que pagar de más 200 puntos básicos y en un día o en 2 o en 3 ha aumentado 75 puntos básicos. Esto no tiene ni pie ni cabeza. O sea, no es un indicador, es un indicador de mercado, que se ha denominado prima de riesgo con esa idea de decir, pues no tengo confianza en ti, te estoy penalizando, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser un indicador de mercado que en muchos casos está muy relacionado y que en muchos casos se puede, si uno tiene posición en el mercado suficiente, porque tiene capacidad económica suficiente, en momentos en los que no hay mucho volumen de negociación, se puede intervenir en el precio. No voy a contar el mecanismo de posiciones en corto, de los hedge funds, etcétera, etcétera, pero son elementos que funcionan, que existen y que además al final han tenido una repercusión muy clara en el caso de los mercados secundarios de deuda de todos estos países, como nosotros, como Grecia, como Italia, como Portugal o como Irlanda, para que tengamos esos problemas. También una parte fundamental es el hecho de que haya muchos tenedores de deuda que son no residentes. O sea, los tenedores de deuda no residentes lo que nos está dando es información sobre si tú estás vendido, me explico. Si toda tu deuda pública, o una parte muy importante de tu deuda pública, como ocurría inicialmente en Italia y como ocurre ahora mismo en el caso de Japón, la tienen comprada residentes en tu país, tienen pues personas, inversores particulares o empresas o bancos de tu país, ese núcleo de inversores es mucho más estable, porque no es un gran fondo de inversiones, un hedge fund, un fondo de pensiones extranjero que viene a invertir en ese mercado y que, bueno, viene a invertir hoy y se va mañana y que además puede estar haciendo una apuesta a la baja. O sea, no es un núcleo de inversor estable que pretende pues quedarse, comprar tus títulos de deuda y quedárselos hasta que terminen. Digo, pues yo tengo aquí una inversión, no necesito este dinero, en unos cuantos años pues me compro unos bonos y cuando ya hayan amortizado y me hayan devuelto el dinero me lo han devuelto. O sea, no están pensando en movimientos tan a corto plazo. Entonces, el hecho de analizar si hay muchos tenedores no residentes en un mercado nos da una idea muy clara de qué es lo que ocurre. Fijaos, esto es el caso del mercado en España. Mirad esto en el año 2010 y 2011, cuando se han producido los fenómenos más potentes de prima de riesgo alta, etcétera, etcétera. Teníamos un porcentaje de tenedores no residentes cercano al 50% o por encima del 50%. Una vez que empezamos ya a estabilizar la cosa, cuando llega 2012 y hace su declaración Draghi como gobernador del Banco Central Europeo, rápidamente se deshacen todas esas posiciones, el dinero se va del mercado y es ahora cuando vuelve a empezar otra vez.
Si esto los miramos en otros países, miramos estos mismos datos. En el caso de Italia, el fenómeno es mucho más exagerado. O sea, Italia durante todo 2010 no tuvo problemas porque el porcentaje de tenedores residentes de la deuda era muy, muy alto. Cuando empezó a llegar dinero de fuera diciendo, oye, pues aquí igual podemos hacer determinadas operaciones apostando a la baja, etcétera, etcétera, nos puede venir bien, pues en ese momento aumenta muchísimo la incertidumbre. Por lo tanto, este es un factor de tantos, o sea que no es que sea el único ni el más decisivo. Al final en todo esto acaban funcionando muchísimos elementos. ¿Cuál ha sido uno de los elementos fundamentales que han tenido una influencia decisiva? Y voy a volver aquí otra vez. Una influencia decisiva en lo que ha ocurrido con la prima de riesgo y en lo que ha ocurrido con la política económica. Un factor decisivo ha sido la actuación del Banco Central Europeo. Ya desde bueno, pues no sé ni de cuándo es el artículo ese que comentaba David, yo creo que lo hicimos como en 2010, pero hay otro, o sea, en toda esa primera parte de 2010 no es que fuéramos nosotros unos iluminados y los únicos, había muchísima gente diciéndolo. Reclamamos en muchísimas ocasiones que debía haber una actuación inequívoca y con mucha seguridad por parte del Banco Central Europeo que evitara todos esos movimientos especulativos y que evitara toda esa idea de que era posible que los países iban a quebrar, que era posible hacer operaciones de apuesta a la baja, etcétera, etcétera, y que redujera el clima de grandísima incertidumbre que había. Entonces, el Banco Central Europeo, de hecho, no ha hecho absolutamente nada. Bueno, ha tenido dos pequeños momentos de decir, pues sí, aquí hacemos, lanzamos cierta, ahora lo vamos a ver, lanzamos este paquete de compra de bonos para ver si la cosa se neutraliza, pero no, esa actuación inequívoca, segura, permanente, de decir, hago lo que haga falta, pero esto no se va a hundir, no se produjo hasta principios de septiembre de 2012, con todo el momento de la súper incertidumbre de lo que estaba ocurriendo en España. Previamente, yo creo, mi propia interpretación es que ha sido el factor absolutamente decisivo y determinante de que ahora mismo la prima de riesgo sea algo que no tiene ninguna importancia, que podemos no hablar de ello, solamente se habla de ella para decir lo bien que estamos y lo que confían en nosotros los mercados, etcétera, etcétera, ¿no? Fijaos en estos dos momentos de lo que os estoy hablando de la intervención del Banco Central Europeo. El primer momento de intervención fue a través de un programa que llamaron SMP, Securities Markets Program, y que en ese programa se plantearon la intervención en mercados secundarios, o sea, no es que estuvieran pensando que hacían de prestamista de última instancia de los sectores públicos, sino de compra de bonos en los mercados secundarios, en momentos puntuales de gran incertidumbre. Y entonces fijaos en lo que tenéis aquí. Estos momentos se produjeron en uno de los momentos malos de Grecia de 2010 y luego empezó aquí en otros momentos de 2011. O sea, esto lo que tenéis aquí estos son compras de bonos en distintas semanas y este es el importe total de los bonos que había comprado el Banco Central Europeo. Fijaos que al final, si cogemos esto y lo mezclamos con la prima de riesgo, lo que ocurrió con esas compras selectivas de bonos en un determinado momento fue que al final no tienes capacidad suficiente como para influir en el mercado. O sea, no estás generando de verdad expectativas de que, oye, que yo esto lo paro sí o sí y que aquí no va a haber nada. Entonces no funcionaron. Realmente estas compras selectivas de bonos lo que traían consigo es que sí, decían, ¡ay, el Banco Central Europeo ha hecho algo! Al día siguiente bajaba algo de la prima de riesgo, parecía que la cosa se calmaba un poco y unas semanas después volvía otra vez a empezar. Todo ya, y ya os digo que en mi opinión personal es que este ha sido absolutamente decisivo. Es el programa que se hace con el momento de mega incertidumbre que se da desde mayo, bueno, a lo largo de toda la primera mitad de 2012, pero especialmente en el verano de 2012. En el verano de 2012 es cuando ya la cosa se desbarata completamente, en este caso por España. O sea, ya habíamos tenido rescates de Grecia, o sea, ya todo estaba con una situación de países rescatados en condiciones económicas muy negativas, y entonces llegamos nosotros a sumarnos diciendo que, bueno, que no sabíamos si el rescate iba a ser de 100.000 millones, si iba a ser de... si pedíamos rescate, si no pedíamos rescate, si aguantábamos, si Bankia se hundía o si no se hundía. En este momento ya fue
Este 6 de septiembre, Draghi da una rueda de prensa anunciando que este programa de compra de bonos, el OMT, se iba a hacer de manera completamente extensiva. Y entonces ahí fue cuando por primera vez dio esa señal segura e inequívoca, por si lo recordáis, que diga, haremos lo que sea necesario. O sea, whatever it takes, que muchas veces se utiliza. Haremos lo que haga falta, pero esto no se va a hundir, el euro no se va. O sea, fue un momento de verdad. Pues cuando salga dentro de unos años y salgan crónicas, historias y todo eso, diremos, aquí estuvimos a puntito de que esto se fuera. O sea, que esto no ha sido porque digas, vamos a rescatar a España, no, es que el sistema monetario europeo en su conjunto está en una situación de riesgo. Entonces, al final, este programa de compra de bonos requería, bueno, tenía ciertos requisitos, entre otros que los países debían manifestar que son rescatados y debían voluntariamente decir, oye, que me meto en el programa, que me compres lo que haga falta porque yo no soy capaz de manejar la situación que hay ahora mismo, necesito ese rescate, no solamente es que me des dinero en forma de préstamos, en forma de emisiones de deuda para que yo rescate a los bancos, sino que necesito que tú intervengas en ese mercado secundario de bonos. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues fijaos dónde está la consecuencia. Estos son los 600 puntos básicos de julio de 2012 y esto es donde estamos ahora, en poco más de 100. ¿Esto dónde se produjo? Fijaos que ya... Esto es julio, esto es septiembre, en el momento del anuncio. De septiembre al inicio de 2013 habían bajado 200 puntos básicos. Y luego permanentemente no ha dejado de bajar la prima de riesgo por toda esa intervención. No, fijaos que no es tanto la necesidad de intervención como la señal clara e indiscutible de que voy a hacer lo que haga falta para que esto no se rompa. O sea, por eso, cuando a principios de 2010 o en la primera parte de 2010 muchos de nosotros decíamos lo que necesitamos es esa señal del Banco Central Europeo diciendo haré lo que haga falta y no voy a permitir movimientos especulativos, no voy a permitir operaciones a cortísimo plazo porque voy a intervenir de la manera que sea para evitar todo esto que está ocurriendo en los mercados secundarios de bonos. Probablemente si eso se hubiera producido en aquel momento del principio de 2010 no hubiéramos tenido la repercusión y las consecuencias tan graves que hemos tenido en muchísimos casos. No quiero decir que la crisis no se hubiera producido, claro que se hubiera producido, claro que hubiéramos tenido que rescatar a Bankia, claro que Grecia hubiera tenido muchos problemas, pero hubiéramos tenido una capacidad y una holgura mayor para la toma de decisiones y no la premura absoluta que nos venía impuesta desde fuera de que teníamos que controlar el déficit público de manera automática. Por lo tanto, bueno, esto es un tema ya de sostenibilidad, pero esto no lo voy a... porque requiere una explicación, requiere que esté un ratito contándoos qué es lo que hemos hecho, de dónde salen estos datos, qué simulaciones hemos hecho para ver si esas sendas de deuda pública son sostenibles o no. Pero ya, yo para terminar, ahora le paso a David para que haga también su propia conclusión. Creo que es muy importante tener presente como muchos de estos elementos acaban siendo elementos que están absolutamente no solamente en la opinión pública, sino en la propia opinión de la doctrina económica y que al final en muchos casos son elementos de puro mercado en los cuales se podría influir y podríamos intentar evitar tomar esas decisiones tan graves y con unas consecuencias tan duraderas y tan perniciosas para la ciudadanía con un plazo de tiempo y con un sosiego que de hecho no lo hemos podido hacer. Bueno, voy a acabar porque nos hemos extendido demasiado. Quería dejaros un tiempo de respuesta. Solamente quería hacer un previso. No soy quien ha sido más pesado, ¿no? Creo que los dos igual de interesantes. ¿Me callo? Bueno, el caso es que quería hacer una mención al tema de la recuperación económica. Teóricamente, tanto por el nivel de spread como por los indicios de que los ratings no van a ser rebajados, España podría estar bien, ¿no? Teóricamente, es lo que se está diciendo, ¿no? Yo creo que es bueno que os planteéis a qué le podemos llamar recuperación económica y de otro tipo. Yo creo que los niveles de deterioro de las variables importantes para el nivel de vida digna de los ciudadanos son una variable muy importante para plantearse qué es esto de la recuperación económica. No vale con decir que se ha recuperado la bolsa.
Eso no sirve como indicador de recuperación económica. Tampoco, y eso les está saliendo mal en ese sentido, puede servir como indicador de recuperación las tasas de crecimiento interanual, porque precisamente se está anunciando una posible recesión, no solamente en el entorno de España. O sea, plantearos eso. Yo lo único que os pongo de manifiesto al hilo de la presentación es que los dos indicadores tienen problemas, tanto en su interpretación como en simplemente su diseño teórico, y que es bueno que os lo planteéis. O sea, que el mundo es imperfecto. Esa es la señal, ¿no? Al final, ¿el spread de dónde sale? El spread sale es una variable de mercado, como ha dicho Nuria. Las dos variables, tanto el rating como el spread, los dos indicadores están relacionados. Por cierto, en la revista que he citado es una revista distinta, es la revista de Relaciones Internacionales, donde aparece ese cuadro de relación entre el rating y el spread, por si queréis mirarlo. ¿Vale? Las dos variables tienen problemas. El spread, variable de mercado, se dice, al final la deuda pública la compran inversores y hay otros que la venden. Esa rentabilidad implícita está en los precios. Es decir, yo compro en fuerza vendedora, cuando hay fuerza vendedora, donde se deshacen las posiciones, por ejemplo, porque se teme que España no esté bien, que Portugal no esté bien, lo que ocurre, esa fuerza vendedora es que hunde los precios de esa deuda. Hay una relación inversa con la rentabilidad, justamente. Y en Alemania ocurre lo contrario. Y es que cuando acude fuerza compradora, lo que ocurre es que se tensan los precios de la deuda alemana y ocurre lo contrario con la rentabilidad. Al final, ¿está peor España de lo que estaba por el hecho de que aumente el spread? Esa es la cuestión que queremos poner justamente en crítica, ¿no? ¿O está peor España porque hay una agencia que ha decidido rebajarle la calificación? Porque yo creo que eso no lo reflejan esos indicadores, ¿no? Lo veremos los dos. Bueno, si queréis hacer algún comentario, aunque quede poco tiempo, es el momento. ¿Algún comentario? Sí, allí. Que no comprendo cómo las agencias de calificación, después de toda la crisis de la subprime y han conseguido mantener su credibilidad. Pues hay un elemento muy importante que es al final el poder que tienen como lobby en sí mismos. Entonces al final consiguen que se hayan echado atrás decisiones y que se hayan echado atrás cosas y que iniciativas puntuales que se han llevado a cabo no se lleven a cabo. Fíjate que hubo un momento en toda esta vorágine de las primas de riesgo, de las agencias de calificación que no hacían más que rebajar y la prima de riesgo se iba a hacer puñetas al día siguiente, porque claro, el fenómeno se retroalimenta. Tú me bajas porque has subido la prima de riesgo, pero cuando me has bajado la prima de riesgo sigue aumentando. En que incluso desde la Unión Europea se dijo que sería de gran utilidad el tener una agencia de calificación europea. Una agencia de calificación europea que tuviera, no pensando en que tuviera negocio con emisiones de fuera, sino que fuera la encargada de calificar a los soberanos, a los activos de los propios países de la zona euro, porque después se iban a utilizar para esos mecanismos de política monetaria. ¿Aquella iniciativa dónde está? ¿Sería útil? Sí, claro que sería útil. En distintos momentos, o sea, cuando ha habido momentos de mucha incertidumbre, de mucha volatilidad, también desde la propia Latinoamérica se reclamó. En momentos en los que, bueno, pues hubo un momento justo cuando iba a ganar Lula en Brasil, que estuvieron a punto, de hecho Brasil tuvo una crisis muy importante y tuvo que salir Lula diciendo que no pensaba nacionalizar nada ni nada por el estilo, que no se preocuparan, ¿no? Entonces al final el país entró en crisis por lo que ocurrió en esos mercados secundarios de deuda. Y en aquel momento se reclamó, no, deberían tener carácter público, deberían estar formadas por algún organismo multilateral, del estilo de que sea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la agencia de calificación la que sea encargada. Todo eso siempre se ha tapado después. La única explicación es el gran poder económico que tienen para frenar todo eso, claro. Que lo tienen. O sea, no, momentos de crítica fuerte ha habido en muchos momentos. Pero siempre ha habido, y luego ya rápidamente la cosa ha vuelto a su curso y ahí no ha dicho nadie nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada. Pues os cito la semana que viene, pero ya la siguiente sesión es por la tarde, ¿no?